Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Encontrando Sentido. Hoy me siento muy contenta porque tengo un gran invitado. Y Pedro, yo siempre le digo a la gente que nadie mejor que ustedes para que nos cuenten quiénes son y qué hacen. Bueno, pues mi nombre es Pedro García, yo soy tamaulipeco, mexicano, y soy un apasionado de China y su cultura. Tengo 20 años, 21 años en este mundo de los negocios con China y pues antes que nada agradecerte la invitación de venir a platicar aquí contigo y con tu auditorio. No, hombre, gracias por estar aquí, pero oye, qué interesante ha sido tu historia, pero me gustaría empezar que me contaras ¿dónde nace este amor por China y cómo fue que de repente dijiste, a ver, China es un buen lugar para ir, ¿no? Cuando a lo mejor, pues no sé, pudiste, estando tan cerca en Tamaulipas de la frontera con Estados Unidos, pudiste haber dicho, bueno, vamos a intentar algo allá, pero tú dijiste, no, yo me voy a China. ¿Cómo nació eso? Hasta el otro lado del mundo. Fíjate que en realidad no estaba en mi radar. Yo siempre pensé que quería continuar mis estudios en Europa, hacer alguna maestría por allá. Y un buen amigo en algún momento me dijo, oye Pedro, yo acabo de ir a China y vi algo totalmente diferente a lo que me esperaba. Yo soy licenciado en Comercio Internacional, él lo sabía y él sabía que yo estaba buscando una oportunidad para continuar mis estudios en Europa y me dice, deberías de considerarlo entre tus posibilidades. Entonces me doy a la tarea de empezar a investigar los programas de estudios, la vida estudiantil. Voy a la embajada, me atendieron muy bien, me presentaron diferentes opciones y fue ahí donde dije, creo que debo darle una oportunidad a China y apliqué para buscar un lugar en un programa de la Universidad de Idiomas y Cultura de Pekín. Ok, o sea, tú en ese momento ahí nació como esta espinita. ¿Y cómo se fue dando este proceso? Porque me imagino que también en ese tiempo debió haber sido complejo la parte de, sí, me quiero ir a China y no es como ahora que metes una solicitud en internet y ya está, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso y cómo fue que de repente se dio esta oportunidad? Fíjate que sí, fue en el año 2003 cuando apliqué a la universidad, todo era papel. Okay. Bueno, apenas empezaba la era del internet. Sí, justo en la embajada me dieron un formato de aplicación, envié por paquetería mis documentos y pasó algo muy, muy interesante que no me esperaba. Yo apliqué en agosto del 2003 y debí de haber recibido una respuesta en septiembre o más tardar en octubre de ese mismo año para empezar el programa en febrero del 2004. Pero nunca recibí la carta de aceptación. En realidad, pues no llegaba, yo hablaba china, entre que no entendía, no daba con la persona adecuada, no hablaban inglés. Lo único que lograba captar es que me decían, espere, espere y espere. Llega noviembre, me empiezo a desanimar, llega diciembre, me envuelvo en este tema de las fiestas decembrinas, yo ya lo daba por perdido. Entonces, pues no estudié algo que debía de estudiar, no tenía seguro cómo iba a financiar mi viaje, hasta que la segunda mitad de febrero de pronto recibo un sobre y era la carta de aceptación. Había estado perdida en el correo por 3 meses y en ese momento todo cambió. Yo no había renunciado a mi trabajo, todavía no tenía el dinero completo que necesitaba para irme, no había estudiado, entonces cuando yo recibí ese documento faltaban 2 semanas para empezar el programa. Dije, a ver, esta oportunidad se tiene que aprovechar sí o sí, o sea, no puedo desperdiciarla. Y fue cuando empecé a tocar puertas buscando una beca, ¿no? En diferentes organizaciones, instituciones, y me decían, oye, es que estás fuera de periodo de aplicación, oye, es que las becas de este año, la convocatoria todavía no se abre, oye, no, hasta que pasó algo que cambió mi vida y logré una cita con el que era el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en aquel entonces. Me da la cita,
llego fuera de la ciudad, yo vivía en Matamoros, la rectoría está en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y me presento. Yo llevaba, como dices, no es tan fácil, yo había investigado en internet, pues cuánto me podía gastar, cuánto iba a necesitar, sabía cuánto me costaba la colegiatura, pero no sabía cuánto me costaba la vida, ¿no? La vida diaria. Entonces hice un presupuesto muy conservador y llego con el rector, que yo no conocía, ni yo soy exalumno de la Autónoma de Tamaulipas. Y entonces me recibe y me dice, oye Pedro, ¿qué haces por aquí? Por supuesto, para que me dieran la cita ellos sabían perfectamente a lo que iba. Eso lo entendí después. Pero llego y me dice, a ver, ¿qué traes por aquí? Le dije, rector, muchas gracias por recibirme. Yo estoy buscando una oportunidad para irme a China. Fui aceptado en la Universidad de Idiomas y Cultura de Pekín. Pues vengo a buscar esa oportunidad con usted. Vio el documento, no le puso mucha importancia, me dice, siéntate, se va detrás de su escritorio, me siento yo también. Y me dice, a ver, platícame. Le dije, no, pues apliqué para la universidad, quiero irme, tengo que estar allá en menos de 2 semanas y necesito financiar mi viaje. Voltea y en su escritorio tenía, no sé, 50 expedientes, 100 expedientes, así un montón de este tamaño. Y me dice, ¿ves todos estos documentos que tengo aquí? Son alumnos y exalumnos que quieren continuar sus estudios en el extranjero y no podemos atenderlos a todos. En ese momento yo dije, ya, me va a decir amablemente, oye, claro que sí te consideramos, pero te voy a poner en la fila mero abajo. Hizo una pausa de quizá 1 minuto y me dice, pero no tengo a nadie interesado en ir a Asia y mucho menos a China. La mayoría de las personas que están aquí quieren viajar a España para no batallar con el idioma. Y unos pocos a Inglaterra, Francia, Alemania, etc. Vuelve a tomar mi solicitud. Me dice, a ver, ¿qué estás pidiendo, no? Abre, levanta el teléfono y le habla a una persona. Le dice, venga, por favor. A los 2 minutos llega, toma su pluma y era una doctora. Y le dice, doctora, estoy autorizando la beca completa para Pedro para que se vaya. Pero él necesita salir con un cheque hoy porque se va en 2 semanas. Y así fue. Y ese fue un aprendizaje muy grande porque realmente estamos acostumbrados a asumir que nos van a decir que no, al miedo, al rechazo. ¿Qué hubiera pasado si yo en mi mente hubiera dicho, oye, es imposible que el rector me dé una beca faltando 2 semanas? y aparte no soy alumno ni exalumno. Exalumno. Claro. Entonces caí en cuenta y dije, ¿cuántas oportunidades? Yo tenía 24 años en aquel entonces. ¿Cuántas oportunidades me he perdido por miedo a pedir, por miedo a preguntar, por miedo a que me rechacen? Para no hacerte el cuento largo, 2 semanas después yo estaba llegando a China. Y 2 semanas después me di cuenta que era definitivamente algo que no me esperaba, que quería permanecer más tiempo ahí. Yo iba a un programa de 2 años y terminé quedándome 7 años. Y me di cuenta de lo maravilloso que es el país, no nada más su cultura, sino su gente y todo este desarrollo que están viviendo actualmente. Oye, cuando llegaste, ¿cómo fue la experiencia de llegar a un país donde todo es completamente diferente? Digo, al final, no, por ejemplo, con el tema del inglés, pues medianamente el que no sabe lo puede entender, ¿sabes? Pero el chino, pues es como otro idioma completamente diferente. ¿Cómo fue ese contraste cultural? ¿Cómo lo viviste y qué fue lo que más te impresionó? Fíjate que fue duro al principio porque empezamos desde la comida, el idioma no es fácil en las calles encontrarte a alguien que hable inglés, le preguntaba y trataba de que me orientaran, pero finalmente lo que más me impresionó fue la disciplina
y el trabajo que ellos realizan. En realidad, el China que ahora tienen es resultado de una visión clara y de una disciplina y de un trabajo hacia el objetivo, no nada más como gobierno. Es decir, este éxito no nada más ha sido provocado por el gobierno, sino que trabajan de la mano todos desde su trinchera, y eso fue, creo que, el aprendizaje más grande que he recibido de los chinos. Oye, qué interesante esta parte que dices que hoy China es el resultado de ese trabajo y de esa visión. Tú en ese momento, ¿qué percibías, qué palpabas en el ambiente de qué era lo que querían construir? ¿Tú ya visualizabas que China se iba a convertir en lo que es hoy? Fíjate que sí, definitivamente sí, porque me tocó el tiempo de crecimiento más acelerado de China. En 7 años me tocó ver cómo las personas cambiaban de actitud, personas más felices, cambiaban su forma de vestir. Cuando llegué, todavía tendían a vestir de colores grises, café, negro, oscuros, y empezó a cambiar la gente a tener una actitud más amable, de colores vivos. Las ciudades se transformaron. Definitivamente, en un periodo de un mes tú podías ver que se derrumbaba todo un edificio viejo y construían nuevo, construían este, infraestructura de todo tipo. Entonces, sí fue muy evidente, no había que ser experto en el tema, todo lo que estaba sucediendo, las empresas crecían. La gran mayoría de las empresas que hoy están alrededor del mundo, incluyendo México, tienen 30, 40 años de historia. Es decir, ese crecimiento fue rapidísimo y era muy palpable estando ahí desde adentro. ¿Tú qué veías en la cultura de la gente? Porque dices que había mucha disciplina, como una cultura de trabajo muy intensa. ¿Cómo veías eso? Y también para ti, ¿cómo fue ese contraste? Porque a lo mejor nosotros como mexicanos tenemos una cultura un poco más relajada, no sé, y ellos quizás van a otra velocidad. Sí, sí hubo un contraste muy claro y te voy a platicar mi historia en la universidad. Cuando empiezo clases, éramos solamente 3 occidentales en el grupo. Un compañero de Ecuador, un israelita y yo. Todos los demás eran asiáticos. Japoneses, indoneses, etcétera, vietnamitas. Y entonces, pues yo llegué acostumbrado a como yo había estudiado en la universidad. Atendía mis clases, estudiaba quizá 1 hora, 2 horas, después sin falta, pero empecé a ver que todos mis compañeros avanzaban muy rápido y yo al principio se lo asumía diciendo, bueno, es que ha de ser como el español y el italiano. Ellos entienden algo, ellos se les facilita, están acostumbrados a los caracteres, pero me di cuenta, salía temprano a correr antes de clase y empezaba a ver a los chinos sentados en las áreas verdes de la universidad estudiando, leyendo en voz alta español, japonés. Los chinos a esa universidad van a estudiar otros idiomas y nosotros vamos a estudiar chino. Entonces yo decía, oye, ¿estarán en temporada de exámenes? Ellos estudiaban antes de clase. Después empezamos los grupos de latinos a ir a los antros y me di cuenta que estaba lleno de extranjeros y de chinos profesionistas. El chino universitario va a la universidad y se concentra en lo que tiene que hacer. Un día que salí muy temprano, venía pasando un domingo, 6:50 de la mañana, frente a la biblioteca, y me doy cuenta que había una fila de 50, 60 estudiantes chinos esperando que abrieran para alcanzar un lugar, porque los cuartos de lectura no abrían los domingos, los cuartos de la universidad, y estaban alcanzando. Es decir, ellos se dedican en cuerpo y alma a prepararse. Entonces, cuando salen al mercado laboral, salen con una preparación, nos llevan algo de ventaja. Oye, y qué interesante esta parte porque nosotros, o sea, asociamos como esta parte universitaria como la etapa de más fiesta, ¿sabes? Y que ellos estén en un punto donde
solamente sea estudiar. Me imagino que también para ti fue como contrastante decir, me tengo que aplicar aquí porque si no, esto me va a rebasar, ¿no? Claro. Y yo cambié mis hábitos, definitivamente. eh, Estudiaba, yo asistía al aula, al salón de clases de 8 a 12. Después me conectaba un rato en las salas de cómputo de la universidad para comunicarme con mis amigos y con mi familia por Messenger y por ICQ. No sé si, creo que a ti no te tocó porque estabas muy joven, pero un rato, platicaba con mi familia, que coincidía que ella era por la noche, comía y a partir de ahí lo que hacía 2 de la tarde a 7 de la tarde con mis amigos estudiando. El que hacía deporte se iba a correr, el que hacía nadar se iba a nadar, cenábamos y antes de dormir otra hora, hora y media de repaso. Y eso fue la única forma como pude ponerme al corriente con mi grupo, ¿no? Tuve que cambiar mis hábitos. Oye, y una vez que termina este programa, ¿por qué dices, me voy a quedar aquí un tiempo más? ¿O pensabas que, o sea, tú pensaste, me voy a quedar 7 años aquí? ¿O cómo fue que lo visualizabas? No, yo termino la universidad, regreso a México y no encontré una oportunidad de trabajo que me llenara. Entonces dije, "Uy, voy a regresar a China a emprender". Y regresé y empecé un restaurante. En sociedad con un amigo, abrí un restaurante que estaba junto a la Universidad de Fudan. Seguramente muchos exalumnos del TEC de Monterrey me recordarán porque el TEC de Monterrey mandaba un grupo cada año de 60, 70 alumnos y todos eran nuestros clientes. Vendíamos comida mexicana. Claro. Oye, ¿cómo fue ese proceso de decir, voy a hacer un restaurante de comida mexicana? Fue una buena oportunidad porque eran muy pocos, cada vez había más extranjeros, más latinos, más norteamericanos, que es muy bien aceptada la comida mexicana por ellos. Entonces empecé a hacer sus trámites, constituí una empresa, eh, cumplimos con todo lo necesario y salimos a la venta. Pero a la par hacía lo que verdaderamente me gustaba. Yo estudié comercio internacional, entonces empecé a atender a clientes y trabajé para una empresa que atendía cuentas latinoamericanas en todo su proceso de compra de productos en China. Entonces tenía esas dos funciones que me permitían aprender todos los días. Yo creo que en los 7 años, hasta el último día que tomé el avión para regresar, todos los días aprendí algo nuevo en China. ¿Qué crees o cuál crees que fue el aprendizaje más transformador que te dejó China? Creo que no hay duda que la planificación. Si no hay un plan y no hay un objetivo, pues es muy difícil que lo logres. Y ellos, desde décadas atrás, se plantearon un objetivo. Incluso ellos tienen un plan a 200 años. Ya en el 2021 se cumplió su primera etapa de 100 años, pero tienen una planificación hasta el 2121. Y es lo que hace que no importa qué generación de gobernantes llegue al poder, todos siguen el mismo camino y creo que eso me ha servido ahora como empresa para visualizar hacia dónde quiero llevar mi empresa actualmente. Oye, y en este punto donde termina esta historia de China, donde dices, voy a regresar, ¿cuál fue el motivo de decir, ya esto terminó? ¿O por qué regresar si, o sea, aparentemente todo está muy bien? Yo le llamo un momento de lucidez cuando cumplí 6 años en China y dije, a ver, ¿qué quiero hacer de mi vida? Quiero permanecer aquí, hacer vida de este lado, quiero regresar, estar cerca de mi familia, contribuir a mi país con todo lo que he aprendido y decidí que un año más, al séptimo año, me iba a regresar. Y eso fue. Así regreso a México, pues pensando, creyendo que todo el mundo iba a estar interesado en China, que todo el mundo iba a querer aprender mandarín. Y para mi sorpresa, pues las personas desconocían
y a las personas no les interesaba, a los padres de familia que sus hijos aprendieran, a los jóvenes. Es decir, China no estaba en el radar. Y fue cuando decidí que quería hablarle a las personas sobre China, porque iba a ser en muy pocos años una de las mejores herramientas para que enfrentaran los retos de ese futuro inmediato. Y así empecé mi andar, empecé a hablarle a las personas sobre China y además empecé a enseñar mandarín a niños y jóvenes. Wow. Oye, y cuando llegaste a México, me imagino que también fue como contrastante decir, vengo de una ciudad donde el avance y la evolución es esta, y regresar a tu país, ¿cómo se sintió esa parte? Fíjate que qué buena pregunta, porque hubo sentimientos encontrados. Sí, por supuesto, yo venía de un país limpio, seguro, nunca tuve ningún problema de seguridad. Yo podía salir a caminar a las 2 de la mañana con mi cámara, a tomar fotografías, nunca me había amenazado, nunca nada. Y llego acá y justo en el 2011 todo el mundo me decía, oye, te regresaste en el peor momento, cuando empezó la inseguridad o se intensificó la inseguridad en el norte del país, pero dije, a ver, finalmente yo sigo siendo mexicano. Tuve la oportunidad de aprender mucho de los mejores. Yo quiero compartir ese aprendizaje. Y para eso, bueno, pues tenía que readaptarme a mi regreso a la forma de vivir, a la forma de vivir acá. Entonces, sí, por supuesto, con ese temor, con esa precaución que había que tener, pero pues ese contraste era parte inevitable del regreso. Oye, y otra cosa súper interesante que decías es que te diste cuenta que cuando regresaste, no, la gente no tenía este interés o no tenía como una percepción de China como tú lo veías, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este momento de este golpe de realidad de decir, la gente no piensa igual que yo de China, ¿no? Claro. Me sentí un poco de frustración porque cuando le hablaba a las personas, me decían, oye, ¿por qué mi hijo tendría que estudiar mandarín? ¿Por qué le tiene que dedicar tiempo a esto? Este, yo decía, las empresas ya deberían de estar poniendo atención, buscando sus contrapartes, clientes, proveedores, socios comerciales, porque esta es una ola que nos va a llegar. Y efectivamente, llegó. eh, Ayer que platicábamos, te decía, yo siempre lo ejemplifico como una ola de un tsunami que nos llegó a Latinoamérica, en particular a México, y cómo es que lo queremos que nos tome esa ola, queremos que nos dé una revolcada y nos aviente fuera del mar, o queremos tener una tabla de surfear para aprovechar esas oportunidades y avanzar hacia adelante y tomar ventaja sobre los demás. Y eso es lo que le trataba de decir a la gente. En aquel entonces no se veía, hasta la fecha creo que no vemos realmente en los medios de comunicación lo que está pasando por allá, eh, pero pues fue una cuesta arriba por muchos años. Hablar con la gente, explicarles, decirles, tratar de convencerlos, y esa cuesta ha ido perdiendo inclinación. Cada vez el Internet, las noticias nos ayudan un poquito a hacer ese trabajo de concientización, y además que, bueno, polos de desarrollo importantes industriales como Querétaro, ya las personas saben de esa importancia del mandarín, de China, de los mercados internacionales. Oye, hasta ahorita me has platicado como toda la historia, como si hubiera sido muy fácil, ¿no? De llegué a China y toda esta parte, regresé a México y la gente no lo entendía, pero me imagino que hubo momentos complicados y ahorita decías que de mucha frustración, ¿no? ¿Cómo manejas el tema de la frustración y qué te deseas a ti mismo para que en esos momentos cuando veías que las cosas eran complejas, incluso estando allá, de decir, me regreso, ¿sabes? Porque ese es el camino fácil.
Y estando aquí, pues a lo mejor también pudiste haber pensado, pues me regreso otra vez a China, ¿no? Pero, ¿qué te decías a ti mismo y qué te hizo, pues no tirar la toalla estando en un escenario tan incómodo? Fíjate que eso me pasó al principio, en varias ocasiones dije, oye, yo no pertenezco aquí, este no es mi cultura, este no es mi comida. Y definitivamente esa resiliencia fue la que me permitió decir, bueno, vámonos día a día, vamos a tratar de vivir este día, sacarlo adelante y mañana nos preocuparemos por mañana. Pero te comentaba que duró un tiempo muy, muy corto porque tenemos muchas similitudes con los chinos. La familia es importante, en México la familia es importante, eh, también la cultura del trabajo. Nosotros como mexicanos estoy convencido que tenemos mucho que aportar al mundo. Entonces, entre más pasaban los meses, más cómodo me sentía. Y eso fue lo que me permitió, por eso le llamo a ese momento de lucidez que dije, oye, si no empiezo a tomar decisiones, aquí puedo continuar años, 5, 6, 10 años más. Y tengo amigos que siguen allá, porque China es un lugar muy, ¿cómo le podemos llamar? Amigable para vivir, para los extranjeros. El único problema de China es que te vas a querer quedar. Siempre le digo, los padres de familia de nuestros alumnos, muchos han ido a China y han adquirido becas para continuar sus estudios y los padres de familia me hablan y me dicen, oye Pedro, mi hija se quiere ir, tiene 21 años, 22 años, está hasta el otro lado del mundo. Y les digo, no, no, yo se lo permitiría a mi hija, definitivamente está muy chica, pero yo se lo permitiría. Y el único riesgo de China es que se va a querer regresar, porque a todos nos encanta. Impresionante. ¿Qué ves tú o qué visualizas en cuanto al futuro de China? Porque, o sea, si ahora mismo ya es impresionante lo que han hecho, el desarrollo, no solamente de las ciudades, sino también cultural y de tecnología y bueno, de infraestructura, comercio, etcétera. ¿Qué visualizas tú que viene todavía más para China? Yo creo que viene una estabilidad en el crecimiento. Yo creo que vienen beneficios para los países que deciden interactuar con China. Yo no veo ningún riesgo de guerra. China tiene una prudencia eh, que no se gancha con los dimes y diretes internacionales. Más bien ellos están enfocados en cómo provocar bienestar para los demás y para ellos. Entonces, yo veo que muchos beneficios incluso para México, mientras siempre y cuando nos pongamos las pilas y empecemos a poner tanta atención hacia China como la hemos puesto por décadas hacia Estados Unidos. Entonces, va a seguir un crecimiento estable, van a seguir innovando, van a seguir tomando partes mayores del mercado internacional en todos los aspectos y una de las pruebas es el proyecto del Gran Cinturón, de la Ruta de la Seda, que van a tener acceso directo a muchos mercados y está próximo a terminarse en el 2030. Entonces, puras cosas positivas en resumen. Oye, y por ejemplo, a todos los empresarios mexicanos, ¿dónde tienen que estar poniendo su atención y cómo es que tienen que estar pensando acerca de China? Porque digo, el nivel de industrias que hay en China, si lo comparamos, digo, no es que diga México estamos muy mal, pero, o sea, ¿cómo podemos entrar a este juego? Yo creo que el primer paso sería entender su cultura, lograr entender que ellos, cómo trabajan, cómo piensan, cuáles son sus protocolos, cuál es su geografía. Entender la cultura es algo muy importante porque ellos tienen 5,000 años de historia ininterrumpida y eso fue algo
que me ayudó a mí a comprender por qué la gente vive como vive, por qué actúa como actúa, por qué come lo que come. Entonces, una vez que comprendamos a esa contraparte, el siguiente paso es sí o sí verlo como un socio comercial, como un aliado y no como un competidor. Sí, por supuesto, ellos tienen fortalezas que tenemos que reconocer y comprender las nuestras para poder hacer una buena sinergia y aprovechar estos beneficios, ¿no? Porque si no, alguien más lo va a aprovechar. Sí, totalmente. Oye, ¿y qué encontraste tú que es clave como, o sea, tú como mexicano que viviste allá y que entendiste la cultura y que hoy puedes transmitirle a toda la gente aquí? ¿Qué encuentras clave que la gente aquí en México entienda sobre la cultura de China? Creo que yo diría que es la visión, entender hacia, hacia dónde va y nosotros en base a ellos, a eso, hacer un plan determinado. Es muy importante, pareciera que en México estamos polarizados. Creo que, creo que es importante que nos dejemos de esas riñas internas que tenemos diferentes sectores de la sociedad y que trabajemos hacia adelante y un plan. Pero, pero para ellos, creo que es importante, para nosotros es importante entender hacia dónde van ellos. Y ese entendimiento nos va a llevar a comprender que ellos no buscan un control total. Ellos buscan crecer, ellos buscan, por supuesto, tomar una gran parte del mercado internacional a cambio de el bienestar para todos. Buscan un equilibrio. Ellos no buscan imponer, buscan un equilibrio. Ellos no buscan conquistar, buscan bienestar. Entonces, esta parte sí es importante verlos como aliados. Oye, y tuviste también, ahora que estás aquí en México, pues tienes tu etapa como empresario, ¿no? Y me gustaría que me platicaras cómo ha sido después de venir con esta cultura de mucho trabajo, de tanta disciplina, cómo ha sido para ti ahora haber tomado esa cultura y hacer y ser empresario con una cultura diferente, ¿no? Con todo eso que aprendiste. Fíjate que trato de ser, lograr un equilibrio. Si implementamos ideas, implementamos costumbres que aprendí por allá, pero también agarro las cosas buenas que nosotros tenemos aquí en México y las llevamos a cabo. Entonces, lo más importante es y tener el equilibrio. No podemos convertirnos en China porque no lo somos, pero tenemos cosas también que aprender. Hoy de todas las cosas que haces y de todo, porque tienes varias empresas, pero ¿cuál es la que más te emociona desarrollar o qué es lo que más te emociona del futuro y esta conexión con China y esta conexión con tus empresas? Hay tres cosas que me encantan y que son los pilares principales de una de las empresas. Primero, la enseñanza del idioma mandarín. Me encanta y descubrí que es mi verdadera vocación. Segundo, las misiones comerciales y las negociaciones internacionales. Cada vez que participo en una negociación internacional estoy aprendiendo de diferentes industrias. Y lo mismo con la interpretación en la industria. He tenido la oportunidad de participar en inyección de plástico, equipo médico, tubería para gas, en diferentes proyectos, cámaras, tarjetas madre, lentes, etcétera. Y, de todo lo que hago, esas tres cosas son las que pudiera decir que me llenan al 100%. Oye, Pedro, y en todo este tiempo, ¿cuál crees que ha sido el mayor aprendizaje que has tenido de ti con todas las experiencias que has vivido? Qué buena pregunta.
creo que descubrí que soy una persona resiliente y eso me ha permitido llegar hasta donde estoy el día de hoy. ¿Cómo definirías para ti la resiliencia? Definitivamente esa capacidad de aguantar en tiempos de adversidad. Como decías, quizá hubiera entrado en pánico y no hubiera actuado cuando me llegó los documentos tarde. Quizá hubiera tomado un avión de regreso cuando no encontraba la comida correcta, cuando no entendía nada, cuando veía que no aprendía. Entonces, definitivamente sí, esa capacidad de ser resistente a la adversidad. Si pudieras dar un consejo, ¿cuál crees que sería tu mejor consejo? ¿Para quién? Para todos los empresarios y para todos los jóvenes que intentan hacer algo. Para los empresarios y los jóvenes profesionistas próximos a integrarse a este mundo laboral, empresarial, yo diría es momento de empezar a comprender a China. Ese sería, creo que, el mayor consejo que les compartiría. Pedro, muchísimas gracias por estar hoy aquí y compartirnos esta historia que creo que lo definiría yo con mucha resiliencia, porque irse a un lugar donde todo es diferente, donde el contraste es bastante, y hacer un emprendimiento allá y hacer muchísimas cosas y luego regresar aquí e intentar hacer lo mismo, pero todavía con sus retos. O sea, ha sido una historia muy interesante que yo creo que a muchas personas va a inspirar y que les va a sembrar esa semillita de curiosidad de que hay que hacer algo y que hay que ir a China. Muchas gracias por estar hoy aquí. ¿Algo más que quieras agregar? Pues agradecerte. También estoy seguro que en tus proyectos has vivido mucho de esto que hemos platicado hoy, y te deseo lo mejor con tus proyectos y todo esto. Muchas gracias. Yo siempre le digo a la gente que gracias por lo que nos comparten, pero sobre todo muchas gracias por tu tiempo, porque siempre podemos hacer más proyectos, más dinero, más de todo, pero nunca podemos hacer más tiempo, así que muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias a ti. Y a toda la gente que nos ve, sigamos encontrando sentido. No se les olvide suscribirse a nuestro canal, compartir este episodio con alguien que creas que esta historia le va a impactar y le va a interesar. Sigamos encontrando sentido.